Buenas tardes. Estamos a día 9 de enero y ya son 9 días consecutivos los que estamos leyendo la palabra de Dios. Cada día más personas se están sumando al propósito y me alegra saber que el deseo por aprender, conocer y leer las Sagradas Escrituras va en aumento en nuestros corazones. Algunos me han dicho que esto no debería ser un propósito porque debería ser algo que todos los cristianos hacen en su día a día. Sin embargo, los años que llevo como pastor, sé que por las actividades, el trabajo y tantas otras cosas, muchas veces descuidamos los hábitos saludables de la vida cristiana, como pueden ser la lectura bíblica o la oración. Cuando hablamos con las personas y le preguntamos cuánto tiempo dedican a leer la palabra de Dios o cuánto tiempo dedican a la oración, la verdad es que nos asombra ver el poco tiempo que los creyentes a lo largo de la semana dedican al Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos en los que la mayoría de cristianos están empezando a vivir una fe simplemente por tradición y cultura. De la misma manera que en España tenemos católicos que van a la iglesia y luego no conocen nada sobre la palabra, nada sobre la doctrina, nada sobre Dios. Simplemente cumplen el domingo yendo a misa y luego viven como quieren. De la misma forma nos estamos encontrando ahora evangélicos que van algún día de la semana a la iglesia y luego viven una vida completamente mundana. Porque quiero explicar antes de nada lo que es esa palabra, mundana. Mundano no es simplemente algo que se inclina al pecado. A veces escuchamos la palabra mundano y pensamos que mundano es algo relacionado solamente con la prostitución, la borrachera, las orgías, los asesinatos o cosas semejantes, los vicios, pero simplemente una persona que deja a Dios en segundo plano para ir detrás del trabajo y ocupaciones del día a día es una persona mundana, una persona que vive para las cosas que el mundo vive, una persona que piensa en las cosas que el mundo piensa, una persona que le da prioridad a las cosas que el mundo le da prioridad, una persona que tiene como objetivo alcanzar las cosas que el mundo tiene como objetivo alcanzar. Es decir, que el corazón de esa persona va detrás y dedica todo su tiempo a las mismas cosas que el mundo las dedica. Eso es una persona mundana. No es solamente una persona echada a los vicios. Conocemos personas que ni siquiera son creyentes, hombres de familia respetuosos, respetables, íntegros, que tienen una vida adecuada, una vida honrosa, una vida de buenos hábitos, que no se dan al alcohol, que no se dan al tabaco, que cuidan su salud, que tratan bien a su esposa, que aman y cuidan a sus hijos, que se esfuerzan por su hogar, pero viven una vida detrás de esas cosas, cosas materiales, cosas que son para el mundo prioridad, pero no para el Señor y no para los creyentes. El cristiano tiene una regla principal en su corazón, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces vemos que hoy los creyentes han entrado en este tiempo en el que todo es rápido, todo el mundo tiene prisa, nadie tiene tiempo para nada, vamos agobiados, vamos estresados, estamos ansiosos y estamos dejando cada vez Dios en un segundo y tercer plano en nuestra vida. Y por eso hemos decidido hacer las lecturas, porque al menos estamos intentando motivar a las personas a recuperar una parte que sea la lectura bíblica. A lo mejor el año que viene hacemos 365 días de oración y quedamos para hacer cada día 20 o 30 minutos de oración para intentar recuperar también la oración en nuestra vida diaria. Así, si este año conseguimos recuperar la lectura bíblica y el año que viene que la oración se vuelva un hábito en un grupo grande de creyentes, yo estaré la mar de feliz. Porque son dos cosas simples, pero que marcan la diferencia en nuestra vida. Así que no les entretengo más. Algunos pensarán que ya me estoy alargando demasiado y vamos a lo que veníamos en esta tarde, que era leer la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para pedir la dirección del Señor y de nuevo que Dios hable a nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, un día más conectados a través de internet con nuestros hermanos, Señor, por todo el mundo, para leer, Señor, y para escuchar otros tu palabra.
Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es inspirada por ti y es útil para nuestras vidas, para corregirnos, para instruirnos, para capacitarnos, para exhortarnos, para alentarnos. Tu palabra nos muestra quién eres, cuál es tu carácter, nos muestra cuál es nuestra condición delante de ti, nos muestra lo que quieres de nosotros, cómo debemos andar, nos muestra tu plan de salvación, nos hace conocer tu voluntad, tus leyes, tus decretos, tus mandamientos. Nos hace conocer lo que te agrada y lo que aborreces. Tu palabra nos ayuda, nos instruye, nos aconseja, nos da promesas, Señor. Tu palabra tiene todo lo que necesitamos para nuestra vida. Por eso te pido, Señor, que la palabra que leamos en esta tarde llegue a nuestros corazones, que no sea simplemente grabada en nuestras mentes o oídos, sino que cale hondo en nuestro corazón, para que podamos vivirla y podamos aprender en este día de estas historias, Señor. Podamos extraer enseñanzas para nosotros. Guía este tiempo junto a mis hermanos y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a leer, y los capítulos que hoy estaremos leyendo son Génesis del capítulo 27 al capítulo 29. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 27, y recuerdo a todos que estamos leyendo la versión, la Biblia de las Américas. La mayoría sé que tienen Reina Valera de 1960, no pasa nada, pueden seguir la lectura con sus Biblias, con sus traducciones, pero nosotros estamos usando la Biblia de las Américas, que es la que llevamos usando ya hace unos años en nuestra congregación. Dice así, Génesis 27. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma no te bendiga antes de que yo muera. Y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, He aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo, Padre mío, y éste respondió, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga.
Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, el rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos, y póstrense ante ti naciones, y sé señor de tus hermanos, e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo de su padre: levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír eso, Esaú, las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Génesis capítulo 28. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram.
Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Después despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Génesis capítulo 29. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: Somos de Harán. Entonces les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: Lo conocemos. Y él les dijo: ¿Se encuentra bien? Y dijeron: Está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos dijeron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora, la única pastora de la Biblia, señores. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y le dijo Labán: Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor.
Y Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme otros 7 años. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también a este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Vamos a comentar un par de cosas rápidas de lo que hemos leído en este día y son cosas similares a las que hemos comentado anteriormente. En el principio de la lectura nos hemos dado cuenta de una cosa, que es el hecho de que la madre de Jacob lo anima a engañar a su padre para tomar la bendición que le tenía preparada a Esaú. No fue la idea principal la de Jacob, sino la de su madre, la que lo impulsó a hacer eso, vestirse con esas pieles, preparar ese guisado, engañar a su padre y después así tomar la bendición que el padre le había prometido a Esaú cuando le trajera el guisado. Se dan cuenta de una cosa, todos los patriarcas están pecando. Piensen que los héroes de la fe, los hombres que incluso el pueblo judío más tradicional admira, como pueden ser Abraham, Isaac, Jacob, han sido hombres que han estado pecando a lo largo de nuestra lectura y llevamos apenas 29 capítulos, pero lo poco que sabemos de ellos es que pecaban contra Dios. Miren lo que ha hecho Jacob. Se ha hecho pasar por su hermano, le ha mentido a su padre diciendo que es Esaú, ha usurpado la bendición de su hermano. Yo no hablo de la primogenitura, porque la primogenitura, Esaú dice que Jacob se la había tomado, pero Jacob no se la tomó, Jacob se la compró, porque Esaú vendió su primogenitura por ese plato de lentejas. Sin embargo, la bendición sí que fue usurpada. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta. Hay veces que a mí no me gusta dar respuestas a todas las cosas, porque hay cosas que la Biblia no dice claramente y no me gusta especular, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuando en el vientre de la madre Dios había dicho que el mayor serviría al menor? ¿Se han dado cuenta de la bendición que le da Isaac a Jacob, que le iba a dar a Esaú? Una de las cosas que Isaac dice a Jacob cuando lo está bendiciendo es que tus hermanos serán tus siervos. Es decir, Isaac tenía la bendición preparada para Esaú. En la bendición que Isaac había preparado, Esaú sería el que sería servido por sus hermanos. Sin embargo, esa bendición cae sobre Jacob y ahora Isaac le dice luego a Esaú que va a ser siervo de su hermano Jacob, porque es lo que le ha dicho en la bendición. Entonces, ese robo de bendición de Jacob ha traído sobre Jacob lo que Dios había dicho que iba a pasar en el vientre de su madre. Mi pregunta es,
A pesar de que la actuación haya sido pecaminosa, era el plan de Dios, o Dios sabía que Jacob iba a robarle la bendición a su hermano, y así esa bendición acabaría trayendo lo que Dios ya había prometido que iba a suceder en el vientre de su madre antes de nacer. Son cosas curiosas. La Biblia tiene muchos misterios. Y si lees la Biblia simplemente sin meditar en ella y si no abres tu mente y buscas a Dios en oración, te vas a cuestionar muchas veces hasta tu propia fe. Pero ¿has visto Rebeca cómo actúa convenciendo a su hijo de engañar a su esposo? ¿Has visto Jacob cómo actúa y es uno de los patriarcas que Dios ha bendecido? Ahí estamos viendo que Dios ha bendecido a Abraham que pecó, Dios ha bendecido a Isaac que pecó, Dios bendice a Jacob que ha pecado. Hermano, esa es la gracia de Dios. Pero eso no tiene que servir para que nosotros digamos, voy a pecar porque igualmente Dios me va a bendecir. No, no es eso. Si tú amas a Dios, vas a tener deseo de agradarle, deseo de obedecerle, deseo de honrarle, deseo de exaltarle, deseo de glorificarle. Sin embargo, a pesar de tus errores, Dios no te va a castigar horrendamente, ni te va a torturar, ni te va a mandar al infierno. La Biblia dice 7 veces caerá el justo y de todas ellas le levantará el Señor. Dios nos perdona. La Biblia dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, tenemos un abogado fiel y que Él es bueno, Él es justo y nos perdona de toda nuestra maldad. Entonces, nosotros tenemos una certeza. Todo lo que Dios nos da es por pura gracia de Dios, no por nuestra bondad, sino por la bondad que reside en Él. Dios es bueno y por eso nos bendice. Otra cosa curiosa es lo que Jacob hace para casarse con Raquel. ¿Ven que trabajó 7 años? Yo me cuestiono qué pasó esa noche, porque no habla de que estuviera muy embriagado y no habla de otras cosas, simplemente menciona que por la noche le dieron a Lea, que dice que tenía los ojos delicados. Yo entiendo que ojos delicados, no sé, igual los tenía tuertos. No lo entiendo, pero cuando le dan a Lea, él no lo ve. No sé cómo se acostaría con Lea, no sé cómo se allegaría a Lea sin darse cuenta que era Lea hasta la mañana siguiente. Quiero entender que Jacob también disfrutaría excesivamente del vino y eso provocaría lo mismo que provocó la desnudez de Noé, lo mismo que hicieron las hijas con Lot. El vino, a lo largo de la Biblia, vamos a ver que causa muchos estropicios en la vida de grandes hombres de Dios. Y por eso es mejor verlo de lejos y tomarlo con cuidado y respetarlo mucho, porque de ahí vienen los ais y los dolores. Muchas veces vemos eso, miren lo que ha pasado aquí. Pero también hay algo hermoso. ¿Recuerdan cuando Jacob trabaja 7 años por Raquel? Dice que se le hicieron como pocos días porque la amaba mucho. Ayer estamos hablando de que las mujeres, el otro día hablábamos de que debían hacerse respetar y hacerse valer. Si un hombre no es capaz de aguantar sin tener relaciones sexuales con usted, si un hombre no es capaz de aguantar sin besarla o acariciarla hasta la boda, es porque quizá no la ama tanto como Jacob amaba a Raquel, porque Jacob esperó 7 años para tener a su esposa y luego incluso trabajó otros 7 para tener a Raquel, que es la que quería. Cuando uno ama de verdad, uno es capaz de hacer grandes sacrificios por la persona que ama. De la misma manera que si amamos a Dios, seremos capaces de hacer grandes sacrificios por Él, no buscando su recompensa, sino por amor a nuestro Señor. De nuevo vemos en Génesis pecado, pecado y pecado. Hemos visto a Jacob engañando a Esaú, hemos visto a Jacob siendo engañado por el que sería su suegro, engaños, mentiras, robos de bendiciones, ventas de primogenituras. Hemos visto más atrás actos de engaño de hijas con su padre, la embriaguez de un padre que acaba maldiciendo a un hijo, y solo llevamos Génesis. Pero hermanos, el hombre es malo desde que nace, es pecador desde que nace, y eso es lo que hace el pecado. Huyamos del pecado, luchemos contra el pecado y busquemos honrar a Dios. Y sí, Raquel es la única señora aquí que vemos con ese oficio pastoral.
Pero bueno, hablaremos de eso más adelante, cuando lleguemos al Nuevo Testamento y veamos los diversos ministerios y sus características. Cuando veamos toda la Biblia, entenderemos bien las cosas. Así que hoy no es día de hablar de ese asunto, pero sí vamos a orar para que Dios traiga estas palabras a nuestro corazón, nos haga ver quizá todo lo que trajo la mentira a Jacob y no caigamos en ese pecado, o nos haga ver los peligros de la embriaguez y huyamos de esos vicios y de esos peligros también. Que el pecado de otros nos sirva de experiencia para nosotros luchar con más fuerza contra esos pecados. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre eterno, gracias porque tu palabra nos enseña, nos edifica, nos exhorta, nos consuela y también nos abre los ojos para que prestemos atención a tantas cosas importantes que a veces nosotros descuidamos. Padre, estamos viendo, Señor, cómo el pecado ha destrozado familias. Hemos visto, Señor, cómo la familia de Isaac con Rebeca y sus hijos Jacob y Esaú se ha fragmentado. De la misma manera que esa familia se rompió por el pecado, ¿cuántas familias no se rompen hoy también por el pecado? No nos permitas caer en las mismas cosas que caían esos hombres del pasado. Que las consecuencias de su pecado nos sirvan para ver lo grave y peligroso que es y luchar contra él. Porque tú no nos has llamado a eso, Señor, sino que, como dice Pablo, tu voluntad para nosotros es nuestra santificación. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ver el pecado y apartarnos. Danos fuerzas para resistir la tentación que no viene de ti, porque sabemos que somos tentados de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos, de nuestra propia carne. Pero ayúdanos, Señor, a vencer la tentación. Ayúdanos, Señor, a pelear y batallar contra estos miembros de carne que habitan en nosotros, para poder agradarte y exaltarte con una vida, Señor, piadosa, íntegra y santa. Padre, gracias por estos tiempos de lectura que a mí me edifican tremendamente. Como le decía ayer a los hermanos, Señor, yo sé que está siendo de bendición para muchos, pero principalmente está siendo de bendición para mí. Oh, Señor, qué hermoso es compartir cada día un tiempo de lectura y poder meditar un poco en ellas, Señor. Si hacemos esto cada día y lo acompañamos de un tiempo de oración, Señor, nuestras vidas van a ir cambiando regularmente, Señor, progresivamente, porque palabra y oración transforman cualquier vida. Por eso, Señor, siga hablando a nuestros hermanos y hablando a nuestras vidas a través de estos libros. Quizá podíamos haber empezado por el Nuevo Testamento, que quizá era más sencillo de entender. Pero, Padre, queremos leer toda la palabra, Señor. Así que danos paciencia para llegar a cada libro y ayúdanos a ser perseverantes para que de la misma manera que hoy hemos hecho el 9º día, llegue un día que digamos que vamos por el 365 y estemos culminando nuestro último capítulo y día de lectura. Fortalécenos en este reto, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, gracias a todos los que han compartido este tiempo de lectura. Les animo a meditar en ella. Algunos, cuando acaba la lectura y les salen preguntas, me las mandan todas. Yo quiero avisar una cosa. Las preguntas que mandan a nuestro canal de Facebook no llegan a mí directamente todas. Algunas las respondo, pero no soy yo el que las responde siempre. Así que si quieren contactar con alguna pregunta, es bueno también que se dirijan a sus pastores, a sus iglesias, que también investiguen ustedes un poco. A veces nos acostumbramos a recurrir a los pastores como Google, una fuente rápida de dejo la pregunta y que me den la respuesta. Hermanos, es bueno investigar, es bueno leer, es bueno buscar fuentes, consultar la palabra, buscar vídeos. A veces ustedes quieren todo muy rápido. Quieren escribir un minuto una pregunta compleja y recibir una respuesta. Y a veces cuando decimos que no podemos, se enfadan. Pero hermanos, hay vídeos, hay páginas con muchos libros que leer. Esa hambre y ese deseo de aprender les ayudará a crecer y madurar en la fe. En lo que podamos responderemos, pero les animamos a intentar buscar las respuestas por sí mismos, porque al final el mejor maestro se llama Espíritu Santo y el mejor libro es el que tenemos aquí en las manos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre.